¿Alguna vez has sentido que tu mente va por libre? Que reaccionas sin querer, que dices cosas que no querías decir, que terminas atrapado en pensamientos que te desgastan, que no te sueltan, como si una parte de ti te estuviera saboteando desde dentro. No eres el único. A todos nos ha pasado. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Porque hay un punto en el que algo cambia, en el que dejas de actuar por impulso, en el que aprendes a hacer pausas, a respirar, a mirar todo con más claridad. Y ahí es donde comienza la transformación real. Cuando entiendes que el control no está afuera, está en ti. Por eso quiero que escribas una frase en los comentarios. No solo para participar, sino para comprometerte contigo mismo. Escríbela como una promesa. Mi mente ya no me domina. Repítela si hace falta, porque cuanto más la repites, más la grabas. Y cuanto más la grabas, más empiezas a vivir desde ese lugar de dominio interior. Lo que vas a escuchar en este video no es teoría, es práctica, es entrenamiento. Es la diferencia entre reaccionar y responder, entre explotar o mantenerte firme, entre seguir siendo una víctima de tus emociones o convertirte en dueño de ti. Y todo empieza ahora. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primera. La ira es una expresión idiota de la vida humana. La ira no es fuerza, ni valentía, ni justicia. Es una reacción primaria, una pérdida momentánea del control. Lo que muchos confunden con carácter, en realidad es una señal de debilidad emocional. Porque cuando estallas, no estás eligiendo. Estás cediendo. Estás dejando que alguien más decida por ti. El problema es que nos han enseñado a sentirnos con derecho a enojarnos. Creemos que si alguien nos ofende o nos traiciona, entonces debemos devolver el golpe, levantar la voz, imponer respeto. Pero eso no es respeto. Es miedo. Es distancia. Y muchas veces es vergüenza después del impulso. Porque actuar desde la ira no te hace fuerte. Te hace vulnerable. Te hace perder el control justo cuando más lo necesitas. La ira da la ilusión de poder, pero en realidad te vacía. Lo que dices cuando estás alterado, muchas veces no lo piensas. Lo que haces, muchas veces no lo harías si estuvieras en calma. Después del enojo, llega el daño, y luego el arrepentimiento. Y eso ocurre una y otra vez. Epicteto lo dijo con claridad: si alguien puede provocarte ira, entonces eres su esclavo. Y es así, porque estás entregando tu equilibrio a un estímulo externo. Estás permitiendo que una palabra, una actitud o una mirada te arranquen la paz. Pero no tiene por qué ser así. No estás obligado a reaccionar. Puedes observar. Puedes elegir. La ira no es inevitable. Es el resultado de una interpretación errónea. Una historia que te estás contando sobre lo que ocurre. Si cambias tu perspectiva, la rabia pierde fuerza. Porque nadie te hace enojar. Eres tú quien decide hacerlo. Y cuando decides no hacerlo, todo cambia. Piensas con más claridad. Actúas con más inteligencia. Y sobre todo, dejas de arrepentirte. La próxima vez que sientas que algo te enciende por dentro, detente. Respira. No hables aún. No actúes aún. Observa qué parte de ti se siente herida. ¿Qué diálogo interno alimenta esa emoción? Esa pausa puede parecer pequeña, pero es enorme. Porque en ese instante, decides si vas a seguir reaccionando como siempre, o si vas a comenzar a responder desde otro lugar, uno más alto, más libre, más fuerte. Porque la verdadera fuerza no está en explotar, está en resistir la necesidad de hacerlo. En demostrarte que tú mandas, no tu impulso. Segunda, la mentalidad de nada me molesta. No se trata de volverse frío ni de fingir que nada importa. Se trata de elegir con firmeza, no dejar que el externo gobierne tu estado interno. Nada me molesta, no porque el mundo sea amable, ni porque la gente siempre actúe bien, sino porque he decidido que mi paz no es negociable. Esa es la base de una mente fuerte. La decisión consciente de no regalarle tu calma a cada provocación, cada palabra mal dicha, cada gesto fuera de lugar. La mayoría de las personas reaccionan. Se alteran por cualquier cosa. Viven con los nervios en la piel, a la espera de que alguien diga o haga algo que dispare su malestar. Pero hay otra forma. Hay una forma de estar en el mundo que no depende de lo que pasa, sino de cómo eliges interpretarlo. Y esa forma empieza con una sola idea.
Tu estado emocional no está a la venta. No puedes controlar el tráfico, el mal humor de otros, los comentarios fuera de lugar, los errores ajenos, las injusticias pequeñas y grandes que suceden cada día. Pero sí puedes decidir cómo recibir todo eso. Esa es tu verdadera libertad. Esa es tu responsabilidad. La mentalidad de «nada me molesta» no es arrogancia ni indiferencia. Es sabiduría. Es saber que cada vez que cedes a la rabia, al enojo o al resentimiento, estás perdiendo energía que podrías estar usando en algo mejor. Cada vez que reaccionas, estás afirmando que lo externo tiene poder sobre ti. Y no debería tenerlo. Esta mentalidad no se construye de un día para otro. Es un entrenamiento. Cada situación incómoda es una oportunidad para practicar. Alguien te habla mal, respira. Alguien te falta al respeto, observa. Sientes el impulso de responder, detente. Ese momento de pausa es donde se construye el carácter, donde se refuerza tu centro. Marco Aurelio escribió que quien domina su interior no necesita que el exterior se acomode, porque la calma no se encuentra en que todo esté en orden. La calma está en el dominio propio, en la capacidad de ver el caos y no dejar que te trague. Al principio cuesta, parece injusto. Te preguntas por qué deberías ser tú quien mantenga la compostura cuando los demás no lo hacen. Pero esa pregunta viene del ego, no de la conciencia. Y cuando dejas de pelear por todo, algo dentro de ti cambia. La tensión desaparece. El pensamiento se aclara. El cuerpo se relaja. Empiezas a moverte por el mundo con otra presencia. Y lo mejor es que se nota. No solo tú lo sientes, los demás también. Perciben que hay algo distinto, que ya no reaccionas igual, que hay algo en ti que no se rompe, que no se deja arrastrar, que no se contamina. Y ese algo es tu decisión diaria de proteger lo más valioso que tienes, tu paz. Tercera, no te encariñes con la necesidad de tener razón. El ego siempre quiere tener razón. Siempre quiere la última palabra. Siempre quiere demostrar que sabe más, que no se equivoca, que su visión es la correcta. Pero esa necesidad, que parece tan inofensiva, es una de las trampas más profundas del alma. Porque mientras creas que tu valor está ligado a ganar una discusión, a imponer tu punto de vista, a corregir cada error que escuchas, vas a vivir en guerra. Ganar una conversación no significa ganar paz. A veces, lo único que logras es aumentar la distancia, perder la conexión, dejar una herida que no necesitaba abrirse. Y todo por querer tener razón. La mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder, para defender lo suyo, para proteger una identidad que sienten amenazada por cualquier idea distinta. Eso no es sabiduría, eso es inseguridad disfrazada de certeza. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, algo se libera dentro de ti. Ya no necesitas demostrar nada, ya no te tomas todo como un ataque, ya no sientes esa urgencia de corregir. Y en ese espacio nace algo mucho más poderoso, la posibilidad de comprender. Porque entender no significa estar de acuerdo, significa abrir un lugar para que el otro exista sin que eso te quite nada a ti. No se trata de rendirse, se trata de elegir qué batallas realmente valen la pena. Y muchas veces, las discusiones más intensas surgen por cosas que ni siquiera importan. ¿Para qué necesitas tener razón? Para alimentar tu ego, para sentir que ganaste algo. ¿Y si ganar esa pelea te hace perder la paz? El sabio no necesita imponerse. Sabe que la verdad, si es verdad, no necesita defensa. Se sostiene sola. Sabe que no se trata de tener razón, sino de ser razonable. De mantener el vínculo. De proteger la calma. Porque cuando eliges la paz por encima del orgullo, no estás perdiendo, estás creciendo. Epicteto decía que no debemos intentar cambiar a los demás, sino cambiarnos a nosotros mismos. Y parte de ese cambio implica dejar de tomarnos las cosas como si fueran un desafío a nuestra identidad. Alguien piensa distinto, alguien se equivoca, alguien no entiende lo que tú ya ves claro. Y está bien, no necesitas corregirlo todo, no necesitas demostrar que sabes más, no necesitas pelear por lo que no cambia nada. Cada vez que sientas esa tensión interna por tener la razón, detente, observa. Pregúntate si eso que vas a decir realmente suma. Si esa aclaración que estás por hacer nace del amor o del ego. Y si es lo segundo, suéltalo. Porque no necesitas tener razón para tener paz.
No necesitas tener razón para ser fuerte. A veces, el acto más sabio es escuchar en silencio y seguir adelante, sin corregir, sin imponer, solo eligiendo la armonía sobre el orgullo. Eso, también, es poder. Cuarto, desarrolla la resiliencia con un enfoque de acción opuesta. Cuando algo te irrita, cuando sientes que vas a explotar, cuando el impulso quiere empujarte a actuar desde la emoción, haz lo contrario. Haz exactamente lo opuesto a lo que tu reacción automática te está pidiendo. Esa es la técnica de la acción opuesta. Y aunque suene simple, es una de las herramientas más poderosas para recuperar el control sobre uno mismo. Porque en ese instante donde todo tu cuerpo quiere gritar, responder mal, cerrar puertas o romper algo, también hay otra posibilidad. Una que no nace del instinto, sino de la conciencia. El momento de la ira es el momento perfecto para practicar el dominio personal. Es ahí donde más se nota si mandas tú o si manda tu emoción. Imagina que eres el CEO de tu mente, que tienes la capacidad de decidir, incluso en medio del caos, que puedes detenerte, respirar, calmar el cuerpo y actuar con claridad. Eso no es debilidad, eso es fuerza entrenada. La acción opuesta interrumpe el ciclo de reactividad. Detiene la repetición de siempre, cambia el guión. En vez de discutir, haces silencio. En vez de poner mala cara, sonríes. En vez de devolver el golpe, te alejas. Es contraintuitivo, pero profundamente liberador. Porque no se trata de fingir, se trata de elegir. Demostrarte que puedes actuar desde tu versión más sabia, incluso cuando no te apetece. La neurociencia lo respalda. Cada vez que interrumpes una reacción automática, estás creando nuevas rutas neuronales. Estás enseñándole a tu mente que hay otras formas. Estás fortaleciendo tu resiliencia emocional. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a no obedecer cada impulso. Y lo mejor es que puedes empezar por lo pequeño. Una conversación incómoda, un mal gesto, un mal día. No esperes grandes conflictos para practicar. Entrena en lo cotidiano. Observa tus patrones. Y cada vez que el impulso surja, detente. Respira. Pregúntate, ¿cómo actuaría una versión más calmada y consciente de mí? Luego hazlo. Haz lo opuesto a lo que harías sin pensar. No siempre lo lograrás. Habrá días en los que reacciones igual que antes. Pero cada vez que eliges diferente, aunque sea un poco, te haces más fuerte, más estable, más dueño de ti. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía que el alma se hace invencible cuando no permite que nada externo la perturbe. Para ellos, cada emoción intensa era una oportunidad para practicar virtud. Y la ira, lejos de ser negada, debía ser dirigida. Porque el sabio no es el que no siente, es el que no se deja arrastrar. Ese es el poder de la acción opuesta. No se trata de negarte a ti mismo, se trata de gobernarte. Y cada vez que lo haces, construyes carácter, construyes paz, construyes una vida desde la conciencia, no desde el impulso. 5. Adoptar la postura de un maestro, no de una víctima. Cuando la vida golpea, cuando todo parece desmoronarse, cuando las circunstancias no son justas, tienes dos caminos. Puedes convertirte en víctima o puedes convertirte en maestro. La víctima culpa, se queja, repite que no debería estar pasando lo que está pasando. Pero el maestro elige cómo responder, y esa elección marca toda la diferencia. Ser víctima es fácil, no exige esfuerzo. Solo necesitas señalar hacia afuera y repetir lo injusto que todo es. Pero ser maestro, eso es otra historia. Eso exige conciencia, presencia, fortaleza interna. Porque no estás reaccionando desde la emoción, estás actuando desde la intención. No necesitas un salón de clases para enseñar. No necesitas aplausos. El maestro auténtico enseña con su forma de estar, con su compostura, con su calma en medio del caos. Su vida es la lección, su actitud es el mensaje. Y muchas veces, ni siquiera lo nota. Pero los demás sí. El verdadero maestro no ignora el dolor. No finge que todo está bien. Reconoce lo que duele. Pero decide no hundirse. No repite el daño que recibió. No usa sus heridas como armas. Elige otra forma. Más alta, más firme, más sabia. La ciencia lo confirma. Cuando te enfrentas al dolor con una sensación de propósito, cuando sientes que puedes aprender, crecer o aportar incluso desde lo difícil,
Tu cuerpo y tu mente responden mejor. Tu pensamiento se aclara. Tu emocionalidad se regula. Tu sensación de control aumenta, porque has elegido actuar, no solo reaccionar. Eso no significa que no te afecte, significa que lo atraviesas con otra mirada, que lo usas para transformarte. Y muchas veces, sin proponértelo, también transformas a otros. Porque el ejemplo arrastra más que las palabras, porque la fuerza interior se nota, se siente, inspira. Los estoicos lo tenían claro. Séneca decía que el sabio es invulnerable al sufrimiento. No porque no le pase nada, sino porque no convierte el dolor en identidad. Epicteto enseñaba que lo que importa no es lo que ocurre, sino lo que haces con eso. Tú puedes estar en la peor situación externa y aún así ser libre por dentro. La próxima vez que alguien te provoque, que te falle, que te hiera, no respondas en automático. Respira. Pregúntate, ¿voy a ser la víctima o el maestro? ¿Voy a reaccionar o voy a mostrar el ejemplo? Y no por orgullo, no por superioridad, sino porque tu paz no vale una pelea más, porque tu equilibrio no está en juego. Cada vez que eliges actuar desde ese lugar, ganas. Ganas presencia, ganas respeto y sobre todo, ganas coherencia. Coherencia con quien estás decidiendo ser. Porque el maestro no grita, no impone, inspira, enseña. Y muchas veces, sin decir nada, solo con la manera en que responde al mundo. Sexto, no dejes que el ego controle tus reacciones. Hay momentos en los que todo dentro de ti grita por responder, por demostrar que no te dejas, por defender tu nombre, tu punto, tu verdad. Pero antes de abrir la boca, antes de levantar la voz, deberías hacerte una pregunta muy simple. ¿Quién está reaccionando aquí? ¿Mi parte más consciente o mi ego? El ego es ruidoso, impulsivo, se ofende con facilidad, busca aprobación, quiere ganar, quiere que lo respeten, que lo reconozcan, que nadie lo contradiga. Y si no estás atento, te va a dominar, te va a empujar a decir lo que no pensabas, a hacer lo que no querías. Y cuando pase el momento, te vas a preguntar por qué actuaste así. Otra vez. Lo que parece una defensa legítima, muchas veces es solo el ego herido tratando de validarse. Y mientras no lo veas, vas a seguir cayendo. Porque todo te afectará, todo parecerá personal, todo se sentirá como un ataque a tu valor. Pero no lo es. Una crítica no te define. Un desacuerdo no te quita nada. Un mal gesto no borra tu dignidad. Cuando entiendes esto, recuperas poder. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no entras en cada discusión. Ya no pierdes el control por todo lo que no encaja con tu visión del mundo. Porque has aprendido a diferenciar quién eres de lo que el ego quiere defender. El estoicismo lo enseña con claridad. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y muchas de esas opiniones están infladas por el ego. Creemos que merecemos más, que no deben hablarnos así, que todos tienen que entendernos. Pero no es verdad. Nadie está obligado a tratarnos como queremos. Y eso no significa que tengamos que aceptar lo injusto. Significa que no todo merece nuestra reacción. Cuando dejas de actuar por orgullo, empiezas a actuar por sabiduría. Ya no necesitas ganar para sentirte en paz. Ya no necesitas tener la razón para sentirte valioso. Ya no te hace falta imponerte para sentirte fuerte, porque tu fuerza viene de dentro. Y lo sabes. La próxima vez que alguien te contradiga, te cuestione o te provoque, observa tu cuerpo. Siente esa tensión en el pecho, en el cuello, en la mandíbula. Y antes de hablar, antes de reaccionar, pregúntate: ¿esto realmente importa? ¿Vale más esta discusión que mi tranquilidad? Si la respuesta es no, entonces no entres. No por debilidad, sino por autocontrol. Por respeto a ti. Por inteligencia emocional. Porque el verdadero dominio no está en callar al otro. Está en no perderte a ti mismo en el intento. Con el tiempo, esta práctica te cambia. Tu energía se vuelve más estable, tu presencia más serena. Las personas lo notan. Y tú también. Porque cuando el ego ya no dirige tus decisiones, el silencio deja de ser incomodidad y se convierte en poder. Un poder que no grita, pero que se siente. 7. Enfrentar desafíos con mentalidad de crecimiento. Cuando algo no sale como esperabas, cuando la vida te frustra, cuando aparece un problema que parece superar tus fuerzas,
Tienes una elección. Puedes quedarte en la queja, o puedes avanzar en el crecimiento. Lo primero es automático. Lo segundo es una decisión. La mayoría de las personas se preguntan por qué les pasa esto a ellas. Se sienten víctimas del momento. Se rinden mentalmente. Piensan que el obstáculo es una señal de derrota. Pero hay otra forma de mirar. Una más elevada. Una que cambia todo. Preguntarte qué puedes aprender, qué puedes mejorar, qué puedes construir desde ahí. Esa es la mentalidad de crecimiento. La capacidad de ver en cada problema una posibilidad de evolución. No porque el dolor desaparezca, sino porque eliges no quedarte atrapado en él. Esta mentalidad no niega la dificultad, la transforma, le da sentido, le da dirección. No se trata de positividad superficial. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de hacerte una sola pregunta. ¿Cómo salgo de esto siendo una mejor versión de mí? Esa pregunta no borra el dolor, pero lo ordena. Lo convierte en impulso. Desde la psicología se sabe que cuando una persona adopta este enfoque, su mente se adapta mejor. Su pensamiento se enfoca en soluciones. Su emoción se regula. Recupera el control, incluso si las circunstancias no cambian. Y desde el estoicismo, Marco Aurelio lo dijo con firmeza. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. No estás aquí para evitar el dolor. Estás aquí para crecer a través de él. Cada dificultad puede ser una lección, cada caída, una preparación. Pero solo si estás dispuesto a dejar de pelear con lo que ya es. Solo si sueltas la expectativa de que todo debe fluir como lo planeaste. La próxima vez que algo te frustre, no preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Esa pequeña diferencia te saca del rol de víctima y te devuelve al rol de protagonista. Porque puedes no controlar lo que ocurre, pero siempre puedes controlar cómo reaccionas. Y ahí es donde se define quién eres. Esta práctica no es fácil, a veces cuesta, a veces el impulso de rendirse es fuerte. Pero cada vez que eliges ver el desafío como parte del proceso, creces, te vuelves más resistente, más estable, más sabio. Los estoicos lo vivían así. Cada adversidad era un campo de entrenamiento, una oportunidad para practicar la virtud, la paciencia, la templanza, la sabiduría. Ellos no buscaban evitar el caos, buscaban estar preparados para cuando llegara. Y tú puedes hacer lo mismo. Entrena tu mente cada día. No esperes el momento perfecto. Hazlo en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo incómodo, porque cuanto más lo practiques, menos te va a sacudir lo que antes te desbordaba. Al final, no es el problema lo que define tu vida, es la actitud con la que decides enfrentarlo. Y si decides crecer, siempre vas a estar un paso más cerca de tu mejor versión, incluso cuando todo parezca ir en contra. Octavo, desacelera y reflexiona antes de responder. Todo empieza con una sensación. La sangre sube, el pecho se tensa, las palabras se amontonan en la garganta, listas para salir sin filtro. En ese instante, sientes que debes responder, que no puedes quedarte callado, que necesitas decir algo ya. Pero ese es justamente el momento más peligroso, el más decisivo. Cuando reaccionas desde el impulso, desde el calor del momento, casi nunca actúas desde tu mejor versión. No piensas, solo descargas. Y eso tiene consecuencias. Dices cosas que no sientes, hieres sin querer, generas un daño que después cuesta reparar. Por eso, si quieres dominarte, si quieres dejar de ser esclavo de tus emociones, necesitas aprender a hacer una pausa. Desacelerar no es pasividad, no es debilidad, es estrategia emocional, es madurez, es tener el coraje de parar antes de actuar, de respirar antes de hablar, de observar antes de juzgar. Estudios en neurociencia han demostrado que bastan unos segundos de respiración consciente para que el sistema nervioso se regule, para que la mente salga del modo reacción y entre en el modo reflexión. No es magia, es fisiología. Cuando desaceleras, ves más claro. Lo que parecía urgente, ya no lo es tanto. Lo que parecía una ofensa personal, ahora se entiende como una proyección del otro. Y esa claridad cambia todo. Practicarlo es más simple de lo que parece. Estás en una conversación tensa, alguien dice algo que te molesta. En lugar de responder al instante, respira. Baja los hombros, suelta la mandíbula. Pregúntate, ¿qué respuesta me haría sentir orgulloso después? ¿Qué actitud refleja la persona que quiero ser? Ese espacio que creas es tu poder.
Ahí se construye el autocontrol. Ahí se define tu carácter. Porque cualquiera puede explotar. Pero solo unos pocos saben contenerse. Y no para guardarse todo, sino para dirigirlo con intención. El estoicismo enseña esto desde siempre. Séneca decía que ningún hombre sabio debería actuar dominado por una emoción intensa. Marco Aurelio recordaba que no es lo que ocurre lo que perturba, sino cómo lo interpretas. La pausa, entonces, no es opcional, es esencial. Con el tiempo, este hábito se vuelve parte de ti. Ya no respondes por reflejo, ya no te dejas arrastrar por lo inmediato, y eso se nota. Los demás perciben que no eres fácil de alterar, que piensas antes de hablar, que actúas con propósito. Y tú también lo sientes. Sientes menos culpa, menos arrepentimiento, más paz. Cada vez que desaceleras, te recuerdas a ti mismo que tienes el control, no sobre lo que ocurre, pero sí sobre cómo decides enfrentarlo. Y eso, en un mundo que vive corriendo, es una forma de poder real, una forma de libertad. 9. No permitas que otros definan tu estado interior. Cada vez que alguien te altera con sus palabras, cada vez que una actitud ajena cambia tu ánimo, cada vez que una mirada te hiere, estás entregando tu poder. Puede que no lo notes, pero estás permitiendo que lo que viene de fuera determine lo que pasa dentro. Y eso no es libertad emocional, es dependencia, es fragilidad. No eres responsable de lo que otros hacen, pero sí de cómo decides reaccionar. Nadie puede controlar lo que sientes, a menos que tú se lo permitas. Porque si una palabra puede desestabilizarte, si una crítica puede arruinarte el día, entonces no estás al mando. Estás a merced de todo y de todos. Las personas proyectan, hablan desde su herida, desde su historia, desde su caos. No se trata de justificar su comportamiento, se trata de entender que lo que hacen, en la mayoría de los casos, no tiene nada que ver contigo, y que tomártelo personal solo te envenena. Epicteto lo enseñaba con claridad. No son los eventos los que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. La interpretación es lo que genera sufrimiento, no el hecho en sí. Si alguien te insulta, y tú decides que eso no tiene valor, no te afecta. Pero si le das importancia, si lo repites en tu mente, si te identificas con esa ofensa, entonces te haces daño tú solo. Proteger tu estado interior no es egoísmo, es inteligencia emocional. Es saber que tu paz es tuya, que nadie debería tener el poder de quitártela, y que, si lo hacen, es porque se lo entregaste. Esto se entrena. No se trata de volverse frío, ni de desconectarse del mundo. Se trata de mantenerte firme, centrado, presente. Cuando alguien te provoque, cuando sientas el impulso de reaccionar, pregúntate, ¿realmente quiero que esto controle mi día? ¿Esta persona merece espacio en mi mente? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y ahí es donde recuperas el control, donde vuelves a ti, donde eliges responder con compostura, o incluso con silencio. Porque muchas veces no decir nada es decirlo todo. Los demás lo notan, perciben que no te arrastras con facilidad, que no reaccionas como esperan. Y eso cambia la dinámica. Inspiras respeto, generas calma. Y lo más importante, tú te sientes mejor, más estable, más en paz. Cuando dejas de permitir que otros gobiernen tu interior, te conviertes en dueño de tu mundo. Y desde ahí, todo cambia. Porque la verdadera fortaleza no se ve en cómo controlas a los demás, sino en cómo te controlas a ti, incluso cuando el entorno se desordena. 10. Cultiva la empatía para reducir la frustración. Cuando alguien te habla mal, cuando te responden con desprecio o simplemente se comportan de manera grosera, lo más fácil y lo más común es tomárselo como algo personal. Sentirse atacado, reaccionar con ira o cerrarse emocionalmente. Pero hay otro camino, uno mucho más transformador y profundo: cultivar la empatía. La empatía no significa justificar lo inaceptable ni permitir que te pisoteen. Significa comprender que detrás de cada comportamiento hiriente casi siempre hay un dolor oculto, una herida que no se ve, una carga emocional que la persona quizá ni siquiera sabe que está proyectando. La clave está en cambiar el enfoque. En vez de pensar ¿por qué me habla así?, empieza a preguntarte ¿qué estará ocurriendo dentro de esta persona para comportarse de ese modo? Este simple giro mental desactiva la reacción automática, desactiva el juicio y, sobre todo, reduce tu frustración. Imagínalo como un ejercicio práctico.
Estás en una fila y alguien te empuja sin pedir disculpas. En lugar de reaccionar al instante, haz una pausa. Respira. Visualiza que esa persona puede estar lidiando con una enfermedad, una pérdida, una noticia devastadora. No necesitas saber la historia exacta. Basta con abrir el espacio de posibilidad. Ese espacio suaviza tu reacción, te da perspectiva y te protege del desgaste emocional innecesario. Desde la neurociencia, se ha demostrado que el acto de ponerse en el lugar del otro activa áreas cerebrales relacionadas con la autorregulación emocional, reduciendo impulsos agresivos. Además, fortalece tu propia sensación de bienestar, porque al practicar la empatía, no solo liberas al otro del juicio, también te liberas a ti de cargar con resentimiento. Puedes practicar esto en cualquier interacción. En casa, cuando un familiar está irritable. En el trabajo, cuando alguien actúa con frialdad o cinismo. En redes sociales, cuando un comentario agresivo intenta provocarte. En lugar de escalar el conflicto, usa la comprensión como tu escudo. Hazte la pregunta esencial. ¿Qué nivel de sufrimiento hay detrás de esta actitud? No siempre tendrás la respuesta, pero el solo hecho de hacerte la pregunta ya te coloca en una posición emocional mucho más elevada. Desde el estoicismo, Marco Aurelio sostenía que quien actúa mal lo hace por ignorancia. Y si tú ves eso con claridad, tu deber no es castigar, sino mantenerte firme en tu virtud. Epicteto, por su parte, enseñaba que no debemos enojarnos con quien se equivoca, porque todos, en algún momento, hemos actuado por ignorancia o dolor. Cultivar empatía, entonces, no es debilidad, es sabiduría en acción. Es darte el poder de no reaccionar como esperan. Es detener la cadena de reactividad. Es elegir el entendimiento cuando todos eligen el juicio. Y es sobre todo construir un escudo emocional basado en conciencia, no en dureza. Hazlo cada día, con pequeñas pausas, con preguntas internas, con silencios inteligentes, con una mirada más profunda, porque cuanto más ejercites la empatía, menos espacio habrá para la frustración, y más espacio habrá para la paz. Y eso, al final del día, es lo que realmente vale. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has demostrado algo que muy pocos hacen: compromiso contigo mismo. Y eso ya te pone en un lugar distinto. Un lugar donde el cambio no es una ilusión. Es una decisión. Recuerda esto. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que haces una pausa antes de hablar, cada vez que eliges tu paz por encima del orgullo, estás ganando. No frente a los demás, sino frente a ti. Estás dejando de ser prisionero. Estás tomando el mando. Y si este contenido resonó contigo, no te desconectes todavía. Aquí no termina. Este canal está lleno de herramientas como esta. Y lo que viene, va aún más profundo. Así que si algo dentro de ti quiere seguir creciendo, si algo dentro de ti quiere más claridad, más fuerza, más presencia, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar, y felicidades por elegir seguir despierto.